Bueno, pues desde el Partido Aragonés nuestra decisión ha sido la abstención, el voto en blanco en esta mesa de las Cortes. Como hemos anunciado esta mañana, había una mayoría muy amplia, así se ha demostrado, y es evidente que no nos han pedido el voto, por lo menos de una forma que nos haya hecho votar a favor. Por lo tanto, la mayoría es clara, la presidencia y las vicepresidencias y las secretarías son las que son. Dar la enhorabuena, por supuesto, a la nueva presidenta, a los vicepresidentes y vicepresidenta y secretario y secretaria de las Cortes, y esperar y desear desde el Partido Aragonés que ese discurso que ha hecho la presidenta se plasme en una legislatura de entendimiento y, sobre todo, en una legislatura en que se asegure la representatividad de los grupos, de los minoritarios, y tengamos la oportunidad de, como ella ha dicho, y hago mías sus palabras, de tener la oportunidad de representar a los aragoneses con dignidad. Para eso, como hemos venido diciendo en los últimos días, es muy importante que se tenga en cuenta a todos los grupos parlamentarios, independientemente de su número de diputados. Esto es un primer paso en la constitución de las Cortes. Después vendrá el Gobierno. Bueno, cada uno tomará posiciones y todo el mundo deberá pensar qué va a hacer en el próximo Gobierno, o qué va a hacer el próximo Gobierno por los aragoneses. Como hemos dicho, seguimos a la espera de poder llegar a acuerdos. Si llegamos a acuerdos, diremos sí, y si no llegamos a acuerdos, diremos no. En primer lugar, pues bueno, adelantar o confirmar o reiterar lo que ya hemos dicho por la mañana. Es una mala noticia a nuestro juicio, que la institución más importante, si cabe, la segunda institución de Aragón, pues quede presidida por la ultraderecha por un pacto entre PP y PSOE. En cualquier caso, tenemos ya mesa de las Cortes, y ahora lo que toca y corresponde por parte de todos y de todas es hacer valer precisamente esos principios y la garantía de esos principios de pluralidad política y de respeto, desde la discrepancia evidente que va a haber, a lo que es la labor política de todos y de todas los representados y las formaciones políticas que integran el hemiciclo. Desde esa afirmación, evidentemente, Izquierda Unida lo que espera es que esta mesa sea capaz de cumplir precisamente con ese principio de garantía de la pluralidad y de respeto a la discrepancia desde la garantía de esa pluralidad. Y bueno, toca hablar también de que lo sucedido hoy adelanta un camino para la constitución del Gobierno de Aragón, que a nosotros no nos cabe la menor duda que ya se está negociando, y lo que le pedimos al Partido Popular es que nos concrete y sea transparente con esa agenda que sin lugar a dudas se está manteniendo con la ultraderecha para garantizar una gobernabilidad holgada del Gobierno de Aragón. Y eso es lo que volvemos a reiterar, ¿no? La exigencia al señor Azcón, al Partido Popular, sea transparente, ya que nos diga en estos tiempos qué cuestiones se está concretando, qué cuestiones y qué acuerdos se está alcanzando, como hoy hemos visto con la ultraderecha, y sabemos que esto no se quedará aquí. Evidentemente nadie es ajena a esa realidad, no nos creemos que solo se haya hablado de las Cortes de Aragón, y en ese sentido exigimos esa transparencia. Y poco más que decir hoy, salvo que independientemente de todo hay que felicitar a las personas que ahora mismo componen la mesa, pero sobre todo exigirles esa responsabilidad que garantice el buen funcionamiento y el correcto desarrollo de la vida democrática de este Parlamento. Hoy es, no sé cómo explicarles, un día triste, muy triste para Aragón. Ha perdido la democracia. Lo que ha pasado hoy en este Parlamento no es broma. Tenemos de presidenta de este Parlamento ahora mismo a una persona que niega el cambio climático, que niega a las mujeres, que niega todo. Bueno, sin más, desde Podemos Aragón vamos a estar haciendo oposición para que, como he repetido más de una vez, para que todos los derechos conseguidos desde todos los aragoneses no retrocedan. Esperemos que esto no se traslade al próximo Gobierno de Aragón y nada, no hay nada más que decir, que es un día muy triste para Aragón hoy. Bueno, buenos días. Nosotros simplemente queríamos poner de manifiesto que lo sorprendente que es que acabe presidiendo la mesa de unas Cortes alguien que no cree en ellas, ¿no? Alguien que no cree en el Estado de las Autonomías, ni en el Estatuto de Aragón, ni en todo este organigrama de comunidad autónoma que nos hemos dado, y acaba siendo pues presidenta de la mesa de las Cortes. Nada más, nosotros simplemente queremos hacer hincapié en que nadie, ninguna formación política de las que critican que se esté pactando o negociando con Vox está haciendo lo que podría hacer para evitarlo, excepto nosotros.
hay mucha hipocresía en estos planteamientos, mucha hipocresía y mucho bipartidismo voluntario que solo buscan un rendimiento electoral a corto plazo, y en manos de muchos de los que hoy están aquí protestando de este avance de la ultraderecha, habría estado y estaría evitar que tengan responsabilidades de gobierno. Entonces, que salgamos ya de ese bloquismo que nos impide tomar determinadas decisiones, y realmente, si creemos que algo no es bueno para la comunidad autónoma, hagamos lo que esté en nuestra mano para evitarlo. Nada más, muchas gracias. Bueno, los principios rectores los enunciamos ya hace tiempo. Nosotros dijimos que no estaríamos nunca en un gobierno en el que esté Vox. Eso sigue siendo así. También dijimos que nosotros, en un proceso de investidura, valoraríamos nuestra abstención si esa abstención podía contribuir a que no esté Vox en el gobierno. Y seguimos manteniendo esas dos posiciones. Creo que son claras, creo que son meridianas, creo que es lo que deberían hacer muchas otras fuerzas políticas que solo están viendo esta situación desde un punto de vista electoral. Deberían hacerlo si realmente piensan y creen que es perjudicial para Aragón que la extrema derecha esté en su gobierno. Pobre Aragón, los aragoneses y las aragonesas no nos merecemos esto, no nos merecemos el espectáculo lamentable, chabacano, que hemos vivido en las últimas horas, que vimos ayer por la tarde-noche y que se ha consumado en el día de hoy. Estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando de las Cortes de Aragón, del Parlamento aragonés, la principal institución de Aragón. Aquí es donde se representa al conjunto del pueblo aragonés, y desde luego no se merece esta institución que se haya frivolizado, que se haya banalizado por el Partido Popular y por Vox, como se ha hecho en las últimas horas. Lo lamento de verdad como aragonés lo que hemos vivido. Pero también me parece un escándalo que al final haya tenido que venir de Madrid un señor, un antiguo militante falangista, para poner orden, para decir cómo tienen que ser las cosas, para controlar que se hace bien y para rubricar finalmente ese acuerdo con el señor Azcón. Me parece que lo que hoy ha ocurrido no es solo la constitución de las Cortes, la elección de los miembros de la mesa, hoy marca, desgraciadamente, lo que vamos a vivir los próximos meses, lo que vamos a vivir los próximos años. El señor Azcón es rehén de Vox, Vox le va a marcar el paso, el señor Azcón le ha abierto la puerta y Vox ha entrado hasta la cocina. Y al señor Azcón se le ve muy cómodo, parafraseando a su homóloga de Extremadura, se le ve muy cómodo con un partido que niega la violencia machista, con un partido que deshumaniza a los inmigrantes, con un partido que pone una lona y tira a la basura la bandera LGTBI, pero esa lona de la indignidad tira a la basura más cosas, tira también a la basura el movimiento feminista, tira los objetivos de desarrollo sostenible y tira a la basura Naciones Unidas. Y es que Vox tira a la basura la ciencia, el sentido común. Son negacionistas, como digo, del sentido común, son trasvasistas, quieren desmantelar las comunidades autónomas y que perdamos el autogobierno. Ya dejó muy claro Abascal hace tiempo que en Vox tienen cabida aquellos que defienden la obra de Franco. Eso lo dijo Abascal. Bueno, pues con todo eso el señor Azcón ha pactado y se le ve muy feliz, muy contento. Supongo que en el fondo es porque el señor Azcón podría perfectamente ser militante de Vox. Hoy hemos asistido a la escenificación del Pacto de la Vergüenza. La vergüenza, en primer lugar, porque solo faltaba con ver las caras que tenían los diputados y diputadas del Partido Popular después de la elección de iba a decir presidenta, a ella no le gusta que le llamemos así en femenino, del presidente de las Cortes de Aragón. Han aplaudido los diputados y diputadas del Partido Popular, pero sus caras eran todo un poema. Está claro, desde luego, que les da vergüenza incluso a ellos este acuerdo. La propia nuevo presidente de las Cortes de Aragón se avergüenza de ella misma y de lo que llegó a escribir en Twitter. Sabéis que ha borrado el Twitter, pero creo que es bueno que recordemos solo un ejemplo de cosas que ha escrito la nueva presidente de las Cortes de Aragón. En 2021, dirigiéndose a las feminazis, escribió: «Sois las nietas de los cristianos que echaron a los moros de la península para que pudierais pasear en tetas por la calle». Esto lo escribió la nueva presidente de las Cortes
de Aragón. Todo esto se ha borrado, pero ahí está el diario de sesiones de las Cortes de Aragón. Está lleno de las barbaridades, de las burradas que ha dicho la nueva presidenta de las Cortes a lo largo de los 4 últimos años. Pero sobre todo es el pacto de la vergüenza, porque no conocemos el pacto. Jamás habíamos asistido a un ejercicio de opacidad, de falta de respeto a la ciudadanía, como en esta ocasión. No sabemos qué ha pactado PP y Vox. Yo creo que nadie nos creemos, nos tratan como tontos, nadie nos creemos que lo único que han pactado es hacer a Marta Fernández presidenta de las Cortes. Esto no se lo cree nadie, evidentemente han pactado más cosas y si no les diera tanta vergüenza las conoceríamos. En todo caso, hoy lo que se ha constatado es que Jorge Azcón va a ser presidente del Gobierno de Aragón, lo ha conseguido, y va a ser presidente del Gobierno de Aragón con los votos de Vox. Y da igual que Vox esté o no en el Gobierno, que tenga o no consejeros, eso es secundario, porque al final quien va a aprobar los presupuestos, quien va a aprobar las leyes, quien va a marcar la política va a ser Vox. Por lo tanto, vamos a tener, como digo, un Gobierno PP-Vox, haya o no consejeros de Vox en el Gobierno. Lo que le pedimos desde Chunta Aragonesista al señor Azcón es que lo haga cuanto antes. Ya vale, que no maree la perdiz, que se ponga a gobernar ya tiene su mayoría, ya está con sus compañeros de Vox, que se someta a la investidura cuanto antes. También quiero, desde el respeto político y el afecto personal, brevemente dirigirme a los diputados del Partido Aragonés y de Teruel Existe. No se pueden inhibir. Yo creo que no vale la pena por una vicepresidencia de una diputación, por unos cuantos asesores, tragarse también esto. Es que se van a pringar también de Vox. Yo creo que no vale la pena, que lo que hoy hemos visto es que hay un acuerdo PP-Vox y si siguen con estos acuerdos, con esta política de pactos con el Partido Popular, serán también cómplices de esto, están a tiempo. Yo creo que no vale la pena y que no tiene ningún sentido que también ellos, por ese plato de lentejas, también se pringuen en todo esto. Termino. Vienen días, meses, años muy duros. En Chunta Aragonesista asumimos, mis compañeros y yo, asumimos los 3 diputados y diputadas de Chunta Aragonesista, la responsabilidad del papel que la ciudadanía ha decidido que tengamos. La ciudadanía ha decidido que estemos en la oposición y lo asumimos que vamos a ser la voz aragonesista en estas Cortes, que vamos a ser el principal partido a la izquierda del Partido Socialista en estas Cortes y nos lo vamos a tomar muy en serio. Vamos a seguir dejándonos la piel, vamos a ser los portavoces de las reivindicaciones del territorio, vamos a defender los servicios públicos, vamos a defender los derechos individuales y colectivos de los aragoneses. Como digo, vienen tiempos muy duros y en Chunta Aragonesista seguiremos, como siempre, cuidando de Aragón. Buenos días, muchísimas gracias por la atención a todos los medios que estáis aquí y, bueno, en primer lugar he de manifestar que evidentemente estamos contentos de que Marta Fernández sea la nueva presidenta de las Cortes de Aragón. Está haciendo un magnífico trabajo como diputada, o ha hecho un magnífico trabajo como diputada en la anterior legislatura. Yo la he visto ahora con mucho aplomo, la veo con ganas de aprender cómo funciona la institución hasta en este punto, digamos, oficial, ¿no? Formal, porque ya sabemos que bueno, pues que los tiempos muchas veces los marcan, en fin, la mesa, ¿no? del Parlamento y en particular pues será Marta como presidenta la que tendrá que adecuar los tiempos, pues, por ejemplo, de la investidura, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos contentos, es la primera mujer de Vox, presidenta de Parlamento, y la segunda, si no me falla la memoria, la segunda en la historia de las Cortes de Aragón. Dijimos en rueda de prensa en esta misma sala que cuando el señor Azcón nos ofreció la Secretaría Primera nos parecía poco, dado el resultado relevante que teníamos, y al final, bueno, pues han tenido a bien darnos la presidencia de las Cortes. Pero esto no quiere decir nada, por ejemplo, del tema de la investidura. Ahora vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a ver, vamos a abrir una mesa de negociación en qué puntos estamos de acuerdo, en qué puntos no estamos de acuerdo. Y en función de eso, pues podremos hablar de investidura o de no investidura, etcétera, etcétera. Pero lo importante, lo principal no son los sillones, sino
el programa, es decir, que tengamos una sintonía grande en la mayor parte del programa. Hay una tradición en Aragón, en esta casa, en esta Cámara, de que siempre la tercera fuerza política, como somos nosotros, pues tenga una representación en la mesa, y así está siendo, así ha sido hoy, y la verdad es que solo quiero pues desearle a Marta que con ese respeto a todas las opciones, con esa moderación, con esa firmeza también, ¿no?, y con ese conocimiento que tiene de la Cámara y ese aplomo que ha demostrado hoy, pues que continúe en esa labor, porque estoy convencido de que va a ser una magnífica presidenta de las Cortes de Aragón. ¿Tienen alguna pregunta? No hemos hablado del tema de la investidura aún, simplemente hablamos ayer de este tema, de la constitución de la mesa, pero no hemos hablado más allá de eso, porque para hacer un acuerdo, perdón un segundo, para llegar a un acuerdo habrá que hablar de programa y, evidentemente, como he dicho, todo dependerá de la coincidencia que tengamos en ese programa o no. Pues es que nosotros siempre hemos dicho, nuestro presidente Santiago Abascal dijo en una entrevista en marzo del 2023 de este año, dijo que si nuestro resultado fuera relevante, querríamos entrar en la DGA, y eso lo seguimos manteniendo. ¿En qué plazos, bajo qué fórmulas, bajo qué consejerías? Tal, es algo que no hemos hablado, porque ya digo que ahora viene la negociación de la investidura. Pero la buena noticia es que ya se ha abierto esa mesa de negociación entre el PP y nosotros, y por tanto vamos a tener una comunicación pues más fluida, más directa, para hablar de temas muy concretos. De hecho, yo le pasé un documento con unas medidas generales al señor Azcón en la reunión que tuvimos, y espero comentarlas con él, porque, como ya digo, solo hemos hablado del tema de la mesa. Está habiendo cosas distintas que no se han repetido en otras legislaturas. Por ejemplo, me comentaban los compañeros vuestros que siempre se había sabido el nombre de la presidenta o del presidente de la Cámara unos días antes, y en este caso pues hemos llegado prácticamente apurando todos los límites hasta el final de la negociación. Por lo tanto, no tiene por qué ser igual, es decir, que eso ha sido una constante histórica, como he dicho antes, la constante histórica de que todos los grupos también estén en la mesa, pero de los tres grupos, mayoritarios estén en la mesa, pero no eso quiere decir que por fuerza vayamos a entrar en el Gobierno de Aragón. Bueno, porque de hecho es una cosa de dos, es decir, no es una cosa de uno. Entonces, en principio, yo prefiero guardar esa discreción, en el sentido de decir, bueno, vamos a hablar primero, como dijimos el otro día, de lo que nos une, hablaremos de lo que nos separa y finalmente haremos un acuerdo. Lo que pasa es que yo quiero que esas negociaciones se lleven con una discreción relativa. Para nada, para nada. La señora Fernández, a partir de ahora, va a ser la presidenta de las Cortes de Aragón, es decir, va a ser la segunda autoridad en esta comunidad. Y como es lógico, las opiniones que uno puede tener de ciudadana o de diputada o de cualquier tipo de cargo que uno pueda tener, ya no son los mismos que si eres presidenta de las Cortes de Aragón. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ahora todas las comunicaciones, toda su forma de expresarse con el resto del mundo, por decirlo así, vamos, con todos ustedes, pues evidentemente será de una forma más institucional, y esto hay que saberlo. Es decir, no es lo mismo, como ya digo, ser un diputado de fila que ser la presidenta de las Cortes de Aragón. Por tanto, ella ha decidido, ha sido una decisión suya, el tener, pues ahora un perfil institucional, lo cual me parece lógico. Es que no hemos hablado de la investidura, no hemos hablado de la investidura ni del acuerdo. Para saber si nos abstenemos, primero tenemos que saber qué tipo de acuerdo hay. Si no sabemos el tipo de acuerdo, no vamos a nosotros. Esto puede parecer un poco curioso, pero evidentemente nos tenemos que poner de acuerdo en el programa, porque si no, no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, no vamos a estar en un gobierno en el que haya unas grandes diferencias de programa. Entonces, primero tiene que haber programa, acuerdos, y después de eso pues veremos efectivamente si se puede o no formar gobierno. No son unos compromisos concretos, es decir, hay primero una generalidad. Nosotros vamos a hacerlo en dos bloques. Yo le transmití a la señora Azcón unas ideas generales y luego sobre esas ideas vamos a ir desgranando otros puntos inferiores, ¿no? Entonces, habrá que ver hasta qué punto esos puntos inferiores son determinantes o no a la hora de conformar gobierno. Es decir, no se trata de hacer acuerdos de brocha gorda, sino de hacer acuerdos minuciosos en que estemos de acuerdo. Entonces, como ya digo, todo está supeditado al programa. No, eso es un tema que no hemos hablado. En Valencia se ha hablado... Sí.
Bueno, de hecho no, porque para incluir en ese acuerdo de programa hay que hablarlo antes, porque evidentemente el programa ha de ser conjunto. Entonces ahí veremos lo que incluimos y lo que no. Ese punto creo recordar que no estaba. Pero, por ejemplo, en el tema de Valencia, que sí que estaba, ahí se referían al tema del Tajo Segura. Hablamos, hablaban de drogas en general, pero citaban el ejemplo del Tajo Segura. Pero bueno, es un tema que ya digo que hay muchos más temas. Está el tema de la reducción de impuestos, está el tema del plan de choque sanitario, que es urgentísimo. En fin, hay muchísimos otros temas importantes que se pueden realizar a medio o corto plazo y ese sería el tema. No, si es que ya le digo que hasta que no haya un acuerdo... No es cuestión de apetencia o no, es decir, lo que a mí me apetezca es irrelevante o no. Quizás ahora mismo me apetecería más estar tomando una caña en el bar del lado y estoy aquí. No es una cuestión de lo que a mí me guste o me deje de gustar, sino de cómo son las cosas y cómo se van desarrollando. Una última pregunta, por favor, o sin más. Bueno, Jorge Buxadé ha venido hoy a estar conmigo, porque somos amigos, ha venido también Pepa Millán. Han estado, nos han saludado, nos han dado apoyo moral y se han ido. Es decir, no hemos hablado de política con ellos ni un solo ápice. Y si quieren un dato importante, el programa de Aragón lo hice yo y la preparación del debate en Aragón TV la hice yo media hora antes de entrar en plató. Bueno, pues creo que 26 días después de las elecciones hemos asistido a una constatación en lo formal, diría yo, a una constatación de un acuerdo soterrado, que al Partido Popular parece avergonzarle, y asistimos ayer a ese esperpento, a ese sainete en el que se había llegado a un acuerdo. Unos lo publicitaban orgullosos y otros lo ocultaban o lo desmentían o no querían confirmarlo. Bien, pues hoy hemos visto que hay un acuerdo. El Partido Popular ha apoyado a una presidenta de Vox. Una presidenta que, yo espero que el hábito haga al monje, no le avala en su trayectoria parlamentaria la prudencia, la moderación, el respeto. Espero, y vamos a dar un voto de confianza, que, como digo, la institucionalidad del papel que va a representar, pues de alguna manera contagie y sea una presidenta, yo creo que al nivel que ha existido en este Parlamento. Digo que es una constatación de un acuerdo en lo formal, y el mismo portavoz de Vox lo ha reconocido, no conocemos absolutamente nada de lo que han acordado, de por qué el Partido Popular ha apoyado a una presidenta del Parlamento Autonómico de Vox, qué ha habido a cambio, qué acuerdos programáticos, y lo que instamos y exigimos desde el principal grupo de la oposición, desde el Partido Socialista, es que de manera transparente, con luz y taquígrafos, el Partido Popular y Vox nos digan a qué acuerdos han llegado. Porque además, lo que hemos visto en estos días desde las elecciones es una ceremonia de la confusión, intentando hablar con otros grupos políticos que también se han prestado, tengo que reconocerlo, a esa ceremonia de la confusión. Y creo que estar en este momento en un acuerdo, en una casi coalición, diría yo, entre Partido Popular y Vox, como hemos visto hoy con el apoyo, con los votos de los diputados y las diputadas del Partido Popular, tiene que invalidar a que otras opciones políticas quieran llegar a algún tipo de acuerdo con el Partido Popular, porque ha apoyado a un partido, a Vox, que niega el autogobierno, que niega la capacidad de gestionar nuestras propias competencias, como es la educación y la sanidad, que es el pilar del estado de bienestar, y que, desde luego, desde que somos capaces de autogobernarnos y de gestionar nuestras competencias, el nivel de servicios es mucho mayor, que niega la realidad territorial de Aragón a través de la distribución comarcal, y que niega otras muchas más cosas, como es la violencia de género, la violencia machista, o que avala precisamente la apuesta por los trasvases. Yo creo que eso invalida a cualquier otra fuerza política para poder llegar a un acuerdo con el Partido Popular, que, insisto, hoy ha constatado de manera evidente, y todos lo hemos podido demostrar, que hay un acuerdo con Vox. Y, por tanto, lo que le exigimos desde el Partido Socialista al señor Azcón es que asuma su papel desde la responsabilidad y desde la madurez democrática,
que articule un gobierno que dé estabilidad a esta comunidad autónoma. Esta comunidad autónoma, la estabilidad le ha sentado muy bien. Hemos estado durante 8 años trabajando, por cierto, trabajando con distintas coaliciones de gobierno, con luz y taquígrafos con los acuerdos y los pactos. Ustedes mismos fueron testigos presenciales de muchos de los acuerdos y, desde luego, con documentos programáticos que no solo interesan a quien los firman, sino que tienen la obligación de compartir con los electores, que al final es quien les ha dado la confianza. Por lo tanto, lo que le exigimos al señor Azcón, de manera inmediata y urgente, es que articule un gobierno que dé estabilidad a esta comunidad autónoma. Hay proyectos que están en marcha y que requieren precisamente de la credibilidad, de la confianza y de la estabilidad del próximo Gobierno, porque desde luego la imagen que de momento está trasladando esta comunidad autónoma en lo político es bastante lamentable y deja mucho que desear. Así que asuma ya, por una vez, su responsabilidad, que asuma y que tome el toro por los cuernos y que, desde luego, después de esta constatación, articule un Gobierno cuanto antes. Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta jornada y asistir a esta convocatoria. Una jornada en la que se ha dado inicio ya definitivamente a esta nueva legislatura con la constitución del Parlamento, en esta 11ª legislatura, como digo, de las Cortes de Aragón, en la que se ha formado la mesa con un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Vox exclusivamente para la conformación de esta mesa. Y por eso nosotros lo que tenemos que decir hoy, la satisfacción por este inicio de acuerdo, y que se limita, como tanto el Partido Vox como nosotros hemos afirmado, que es exclusivamente para la composición de la mesa. A partir de ahora seguiremos trabajando con las fuerzas políticas con las que hemos ido avanzando, tanto Partido Aragonés como Aragón, Teruel existe, y también con Vox, para los siguientes pasos de esta legislatura. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es cumplir con lo que históricamente ha ocurrido en esta Cámara. La tercera fuerza política, lo que han avalado los aragoneses, ha sido una mayoría de cambio, y esa mayoría de cambio es lo que se refleja en esta mesa, en la composición de la mesa de las Cortes. Nosotros lo que hemos hecho es transparente, hoy se ha votado y es la composición de la mesa. No hay absolutamente nada de lo que avergonzarse y, por supuesto, no hemos avanzado absolutamente nada más. Bueno, lo que nosotros a partir de ahora vamos a seguir haciendo, como ya hemos ido haciendo en estas semanas, es seguir hablando con los partidos que quieren hablar con el Partido Popular, porque quiero recordar que el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, no ha querido ni siquiera sentarse con el Partido Popular a hablar, y lo que vamos a hacer es seguir hablando con aquellos que quieren dialogar, porque para nosotros el diálogo es parte fundamental de nuestro sistema y lo que nos permitirá seguir alcanzar una investidura en cuanto sea posible. Yo no voy a valorar lo que haya dicho esta diputada en sus etapas anteriores. Lo que voy a juzgar y lo que tenemos que juzgar es el trabajo que haga a partir de ahora como presidenta de las Cortes de Aragón. Yo me siento cómoda con lo que yo pienso y lo que yo defiendo. Lo que defiendan otras es cuestión de otras personas y otras mujeres, y cada una defienda lo que considere oportuno. Yo defenderé, y además lo he hecho siempre de forma clara, contundente, mis posicionamientos respecto a la igualdad de oportunidades de las mujeres y, por supuesto, en la defensa de todo lo que a ellas les afecta, pero no tengo que valorar ni juzgar nada más que esto. Bueno, claro, porque ha habido un acuerdo para la formación de esta mesa de las Cortes de Aragón como representación de la mayoría de cambio que ha salido de las urnas el 28 de mayo por parte de los aragoneses. Y eso es lo que hoy se ha reflejado en la mesa de las Cortes, eso y exclusivamente eso. Y ahí es donde nosotros hemos apoyado a la presidenta elegida por Vox para que sea la presidenta de la mesa de las Cortes, igual que nosotros hemos recibido los apoyos para que tengamos la vicepresidencia primera y la secretaría primera de la mesa de las Cortes de Aragón. Nosotros en estos momentos lo único que hemos pactado, como he dicho, de forma exclusiva es la composición de la mesa de las Cortes de Aragón. Y a partir de ahora empezaremos a hablar, efectivamente, pues de planteamientos programáticos, de proyectos y de lo que les preocupa a los aragoneses. Igual que hemos hecho y seguiremos haciendo con otras formaciones políticas que sí se han querido sentar con nosotros a dialogar. Eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora y a partir de ahí se verá cómo
cómo transcurren las cosas, pero yo quiero recordar, el señor Azcón, como presidente del Partido Popular y como la fuerza como candidato más votado por los aragoneses, ha defendido en todo momento que quiere un gobierno en solitario y en eso es en lo que vamos a seguir trabajando. Es que no hay ningún acuerdo programático, lo han dicho ellos, lo reiteramos nosotros. Exclusivamente lo que se ha pactado es la formación de la Mesa de las Cortes de Aragón. No se ha firmado ni un solo papel, no ha habido ni un solo documento programático que se haya escrito, ni debatido, ni puesto encima de la mesa todavía. A partir de ahora es cuando empezamos a trabajar, como digo, no solamente con ellos, sino con otras fuerzas políticas que están dialogando y están trabajando con nosotros. No, gobernabilidad no, hemos dado... Claro, la presidencia de la mesa y nosotros nuestra vicepresidencia primera y la secretaría primera. Ese es el acuerdo al que hemos llegado como representación de la mayoría de cambio que salió el 28 de mayo de las urnas. Y quiero recordar además que es que la tercera fuerza política históricamente en la mesa de las Cortes ha estado representada, o sea, en el Parlamento de las Cortes de Aragón ha estado representada en la mesa. Esto no quiere decir absolutamente nada, porque es verdad que hubo un año, pero luego hubo una legislatura donde el señor Lambán, en su primera legislatura, tuvo una presidencia de las Cortes de Aragón con un partido y él no gobernó con ese partido, no lo tuvo en su gobierno, con lo cual no hay un precedente donde se ha producido eso. Lo que significa es lo que significa. Hoy se ha constituido la Mesa de las Cortes de Aragón con una presidencia de Vox, una vicepresidencia, una secretaría primera del Partido Popular y hasta ahí es donde hoy llegamos. A partir de ahora seguimos trabajando en el resto de las cuestiones que tienen que ver ya con programas y con la futura investidura del presidente Azcón. Bueno, a partir de ahora vamos a seguir hablando con todos los grupos que se quieran seguir hablando, sentando a negociar con nosotros y a partir de ahí lo que vamos a buscar, lógicamente, es la investidura de Jorge Azcón como presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón. No, esto se ha cerrado entre ayer y esta mañana y a partir de ahora, lógicamente, hay un proceso donde la presidenta de las Cortes tiene que hacer una ronda con todos los grupos parlamentarios para establecer si hay algún candidato que pueda presentarse a la investidura y ese es el proceso que vamos a respetar, lógicamente, y mientras tanto nosotros seguiremos hablando con los grupos. Nosotros yo creo que hemos trabajado desde el primer momento con el calendario que en Aragón se tiene, que tenía una fecha marcada que era hoy para la constitución de las Cortes de Aragón y la formación de la Mesa de las Cortes de Aragón y a partir de ahí vamos a seguir trabajando. Y no hay otro calendario que el que marca el estatuto y el reglamento que nos dice que hay 2 meses desde que se constituyen para celebrar, o sea, para elegir un presidente. Ese es el plazo. No, yo voy a estar aquí el tiempo necesario hasta que, lógicamente, el presidente Azcón sea investido presidente. Las Cortes Generales se constituyen el 17 de agosto y para esa fecha yo he tenido que dejar las Cortes de Aragón porque además son incompatibles los 2 puestos. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues muchísimas gracias.